¿Cuál es uno de los primeros pasos para la creación de proyectos digitales? El análisis de audiencia. En este video vamos a hablar un poco de eso. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar rápidamente de qué va el análisis de audiencia. Un tema que es de importancia en la creación, en el diseño de proyectos digitales y en general en cualquier proyecto que tenga asuntos comunicativos. Este contenido es de especial interés para mis estudiantes del curso Taller de Medios 4 de la Universidad de Antioquia. Lo primero es que tengamos claro el concepto de audiencia. Para ello revisemos lo que tenemos aquí en la presentación. Dice que la audiencia es el conjunto de personas que consumen los productos y servicios ofertados. La audiencia entonces puede ser desde una persona hasta 1.000 millones de personas. Básicamente son aquellos que están expuestos o que consumen un servicio o un producto. En los medios de comunicación podemos clasificar las audiencias como aquellas que son orgánicas y aquellas que responden a asuntos publicitarios. Las orgánicas vamos a comprender aquellos usuarios que, si se trata de un tema digital, son los que llegan a nuestro sitio web a través de búsquedas que ellos mismos inician, sea porque anoten la dirección electrónica de nuestro sitio web en su navegador o a través de búsquedas no pagas, no publicitarias, a partir de Google, por ejemplo. Y la audiencia publicitaria es aquella que está expuesta a esos contenidos, que consume esos contenidos, pero que llegan a ellos a través de asuntos publicitarios. Si lo ponemos en términos quizás más técnicos, podemos hablar que la audiencia orgánica es toda la que llega a través del SEO, del Search Engine Optimization, y la audiencia publicitaria es toda aquella que está definida por estrategias de SEM, que es Search Engine Marketing. Lo publicitario, SEM, y lo orgánico, el SEO. Al final, podemos identificar que la audiencia es todo ese grupo de personas al que nosotros como comunicadores, dirigimos todo el esfuerzo. Esa es precisamente nuestra audiencia, pero claro, esto puede extenderse a diferentes ramas, a diferentes disciplinas. También hay que precisar que no son audiencias aquellas personas que, por ejemplo, para el tema de radio, están navegando por el dial y llegan a una emisora, escuchan un fragmento de una canción, escuchan un fragmento de una noticia y continúan. Digamos, esa instancia temporal mínima no alcanza a clasificarse como que esa persona o ese grupo de personas son consideradas como audiencia. Y para el tema digital, para el tema web, habrá que analizar si esa tasa de rebote, ese porcentaje de rebote, es decir, todos los usuarios que llegan a nuestro sitio web y abandonan rápidamente, podemos considerarlos como audiencia. ¿Y por qué? Algunos pueden llegar quizás por error, ¿sí? Llegan y efectivamente no les interesa el tema y no son nuestra audiencia, pero otros pueden llegar que quizás estén interesados en el tema que estemos abordando, pero no, logramos una retención, entonces los usuarios abandonan. Hay un rebote. Conociendo un poco de contexto de lo que va a la audiencia, revisemos unos hitos. El primero se remonta a la antigüedad, y es que, claro, las audiencias no son un concepto nuevo. Esas audiencias de la antigüedad podemos ubicarlas, por ejemplo, cuando habían presentaciones musicales, presentaciones teatrales, donde se reunía un grupo de personas en un espacio específico, en un momento específico, sobre un tema específico, una obra teatral, una interpretación musical. Ahí teníamos entonces una pequeña audiencia. Al ser pequeña, al estar focalizada, como lo vemos en la presentación, esta, audiencia tenía posibilidades de ser activa y además en esa actividad, en esa participación, terminaba siendo un asunto interactivo. Y aquí es importante tener presente estos elementos: pequeño, temporal, activo, interactivo, como lo hemos destacado en la presentación, porque pareciera que está concluyendo un ciclo
con lo que está sucediendo hoy en términos digitales. Pero avancemos al segundo momento de la historia de los hitos de la audiencia. El segundo momento en esta breve línea de tiempo sobre las audiencias se ubica en el siglo XV con la aparición de la imprenta. Y es que, claro, la posibilidad de crear rápidamente grandes unidades de información impresa, para hacerlo muy sencillo, la posibilidad de crear libros, digamos a gran escala, permite que la audiencia, digamos, se extienda, se superan barreras en temas de espacio y de tiempo. Claro, aquí intervienen otro montón de elementos que son, por ejemplo, los canales de distribución, que lo revisaremos en otro video, pero definitivamente la imprenta permite esa producción en masa, esa reproducción en masa de esas publicaciones, y pues efectivamente a partir de ahí las audiencias empiezan a ser mucho mayores y empiezan a abandonar lo que miramos en el primer hito, que eran pequeñas. El tercer momento tiene varios elementos. El primero, y es algo que conecta con lo que acabo de decir en el segundo hito, que son los canales de distribución. Y es que a partir de la masificación o de las facilidades del transporte, ahora es mucho más fácil que esos canales de distribución amplíen mucho más esas fronteras. Entonces tenemos que con el transporte, efectivamente la alfabetización y la tecnología del siglo XIX, pues la audiencia ahora podríamos considerarla que es internacional. Además, la prensa escrita se convierte en un medio de comunicación de masas, y esto pues efectivamente está impactando una gran audiencia. Y aquí es preciso hacer hincapié en que la audiencia es ese grupo de personas que están expuestas, que están consumiendo unos contenidos de un medio de comunicación, que es puntualmente lo que nos importa en este canal, pero que igual puede aplicar para muchos otros elementos. Incluso podríamos hablar de audiencias educativas. Además, en ese tercer momento, digamos, tiene una gran presencia la publicidad, y esto pues permite que los medios de comunicación sean mucho más asequibles. Entonces, con la publicidad los costos bajan y los medios de comunicación, digamos, pueden tener mayor impacto. Y miren que aquí hay elementos propios que también recupera Internet. Tenemos una oferta de contenidos libres, gratuitos, para ser quizás más preciso, que muchos de ellos, por el caso, digamos, en el tema de YouTube, están soportados de una u otra forma en temas publicitarios. Esto entonces se viene, o este modelo se recupera desde el siglo XIX. Ya para el siglo XX, con la aparición de la radio, con la aparición de la televisión, ya la audiencia sí que es mucho mayor. Es decir, a través, por ejemplo, de las ondas hertzianas podemos llegar a territorios donde no podía llegar la prensa. A través también de la televisión se llega con contenidos a muchos otros territorios. ¿Esto qué implica? Que ahora las audiencias son que las personas que hacen parte de ese grupo son mucho más heterogéneas e incluso son anónimas. Cuando tenemos de una u otra forma control sobre el territorio, podemos identificarlas fácilmente y podemos de una u otra forma, digamos que nombrarlas, ¿sí? Que abandonen ese anonimato. Pero ahora con la radio y con la televisión, la posibilidad de llegar a otros territorios, para los medios de comunicación es más complejo identificar esas personas y terminan siendo anónimas. Y pues ya por último tenemos la aparición de Internet, la aparición puntualmente de la web a inicios de 1990, un invento de Tim Berners-Lee, donde entonces esas audiencias, como sucedía en la antigüedad, miren que se va cerrando como el círculo, o va empezando el ciclo, más bien, vuelven a ser pequeñas. Como lo menciona aquí la presentación, dicen, la audiencia vuelve a cerrarse, pues se extienden las posibilidades y los medios. Entonces ya aquí podemos hablar de audiencias por nichos, por microaudiencias, y es lo que sucede con algunos creadores de contenido. Ya no se preocupan entonces por generar, digamos, información, por generar recursos que tengan gran impacto, sino que se concentran nuevamente en pequeños grupos donde saben que ese contenido los va a impactar. Y esto es altamente atractivo para las empresas porque esos esfuerzos publicitarios grandes, ¿sí?, que los podemos llamar como el outbound marketing, ahora se pueden, digamos, centralizar, concentrar en un grupo pequeño
pero con mayor efectividad. Continuando con lo que menciona la presentación, dice que se habla de la fragmentación, ¿sí?, la separación de esas audiencias, porque ahora son más especializadas, y se cuestiona el modelo tradicional de audiencias de masas como consumidora pasiva. Ahora, efectivamente, con lo que mencionaba en el video anterior, ya estamos hablando de prosumidores, y de una u otra forma, y ha sucedido mucho, por ejemplo, en Twitter, las audiencias tienen voto. Las audiencias efectivamente ahora pueden cambiar, por ejemplo, las agendas de medios, por mencionar solamente algún ejemplo. ¿Por qué es importante analizar la audiencia? Pues conocer quiénes son, qué hacen, cómo se comportan, qué le interesa a nuestra audiencia, nos va a permitir afinar cuál es nuestra agenda de contenidos. Esto es básicamente, en términos comunicativos, la importancia de analizar esa audiencia. Insisto, conocer quiénes son, qué hacen, cuáles son sus comportamientos, sus hábitos de consumo, cuáles son sus intereses. Esto nos va a permitir afinar, llegar con el mensaje preciso en el momento preciso, a través del medio preciso, logrando que ese esfuerzo de comunicación sea mucho más, rentable, por llamarlo así, si lo queremos mencionar en términos casi económicos, y pues innegablemente, hablando de eso, en términos también como publicitarios. Si nosotros escribimos para una audiencia que desconocemos, pues poco nos van a leer. Es muy posible que poco nos lea. Y otro elemento dentro del análisis de la audiencia, la importancia, es que nos va a permitir hacer una planificación de medios. Esto es fundamental, por ejemplo, para ponerlo en términos muy sencillos, en esos tours de medios, ¿sí? Es decir, queremos llevar un personaje, hacer un recorrido por diferentes medios de comunicación, pues si desconocemos la audiencia de ese personaje, pues quizás vayamos a algunas emisoras, algunos programas de televisión, algunas revistas, algunos medios escritos donde no tiene impacto. Entonces, conocer la audiencia nos va a permitir, eso en términos muy sencillos, porque este video no pretende ser una clase de 3, 4, 5 horas, nos va a permitir, digamos, afinar esa ruta, esa planificación de medios. Y revisemos un poco lo que dice la presentación. Dice que el análisis de audiencia es importante porque es diagnóstica, es decir, nos permite identificar si lo que está pasando, sea porque lo hacemos nosotros o porque lo hace la competencia, si esa oferta de contenidos o de más asuntos que queramos evaluar está siendo, digamos, está teniendo impacto, ¿sí? Analizar la audiencia nos va a permitir saber si lo que ya se está haciendo funciona. Entonces es diagnóstica. El análisis de audiencia también es predictivo. ¿Por qué? Porque si reconocemos a un grupo, a una población que responde de manera acertada a algunas condiciones, a algunos contenidos, pues es posible que repliquemos esto mismo en otros territorios. Entonces, si por ejemplo algo nos está funcionando en la ciudad de Bogotá, es posible que en ciudades capitales eso también pueda, digamos, ser oportuno. Entonces podríamos llevar ese elemento a Medellín, podríamos llevar ese elemento a Cali, podríamos llevar ese elemento, por ejemplo, o esa estrategia a Lima, a Ciudad de México. Entonces, de una u otra forma, analizar un territorio, una audiencia, nos permite predecir qué puede pasar, predecir en otros territorios con situaciones, con personas en situaciones, en condiciones similares. Entonces, es predictivo. Y aquí un asunto fundamental, lo económico y lo financiero, algo que aparece recurrentemente en mi canal, pero mucho más en mis clases universitarias. El análisis de audiencia, como lo menciona la presentación, es taxativa, es decir, nos va a permitir, en términos publicitarios, establecer algunas tarifas. Y esto es apenas obvio. De acuerdo a algunos territorios, algunas condiciones propias de la audiencia, la publicidad va a costar más o va a costar menos. Por ejemplo, va a ser mucho más costoso un anuncio, digamos en Nueva York, y voy a poner un ejemplo súper exagerado, a un anuncio publicitario, digamos en el municipio de Sonsón, Antioquia, donde digamos el impacto no va a ser tan amplio como si el aviso está ubicado en alguna de las vías principales de Nueva York, en Times Square, por ejemplo.
Y por último, y esto es de total importancia para los profesionales, es que el análisis de audiencia nos permite ser estratégicos. Y esto es que tomar decisiones. A partir del estudio de las personas que estamos impactando, que queremos impactar, podemos tomar decisiones de negocio. Fundamental en términos profesionales. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo puedo, qué métodos, qué mecanismos, qué técnicas tengo de investigación para el tema de las audiencias? Aquí es importante entonces recuperar ese conocimiento, esas habilidades que tengamos en temas de investigación. Esto es simplemente un rápido resumen, pero que nos puede servir para ir e investigar. Tenemos una primera clasificación y es por tipo. Tenemos investigaciones aplicadas o empíricas, tenemos investigaciones generales y tenemos aplicaciones metodológicas. Digamos como que la aplicada o empírica, como lo mencioné en la presentación, se centra en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Básicamente, este es un trabajo de investigación en campo, ¿sí? Tenemos la investigación, digamos, de tipo general, como lo mencioné en la presentación, dice, pues se basa en la adquisición de conocimientos teóricos mediante la revisión bibliográfica. De una u otra forma, como se propone en la parte inferior por fuentes, en la aplicada o empírica, en este primer tipo de investigación, estamos trabajando con las fuentes primarias y en la general estaremos trabajando en las fuentes secundarias, pues nos apoyamos bastante en las referencias bibliográficas. Y tendríamos el tercer tipo, que es la metodológica, que es como lo menciona la presentación, dice, es obtener mejores técnicas de investigación orientadas a conclusiones válidas. Y aquí pues básicamente es seguir quizás algunos procesos que ya están establecidos en cómo realizar esta investigación y pues cómo irla mejorando. La otra clasificación, que ya la mencioné, tiene que ver por el tipo de fuente, es decir, quién nos va a proveer esa información sobre la audiencia. Tenemos las fuentes primarias, que es directamente con el objeto de estudio. Entonces, claro, hay un trabajo de campo, un trabajo quizás empírico aplicado directamente sobre la audiencia, y tenemos una segunda fuente que son las secundarias, que responde a un trabajo más bibliográfico. Otra propuesta de clasificación de los tipos de investigación de análisis de audiencia tiene que ver con investigaciones de orden académico y con investigaciones de orden comercial. Obviamente lo académico es lo que se enmarca en esos entornos educativos, por ejemplo lo que se propone para el curso que estoy orientando en la Universidad de Antioquia, y lo comercial, que innegablemente es lo que al final, cuando abandonamos los estudios universitarios y nos enfrentamos a la vida real profesional, al mundo de la vida, pues va a tener necesariamente, digamos, una línea, entre otras, pero sí una línea con bastante hincapié de orden comercial. Y ya por último, esa investigación la podemos clasificar de acuerdo a los datos que obtiene. Tenemos investigaciones cuantitativas y tenemos investigaciones cualitativas. Las cuantitativas, como menciona la presentación, dicen proporciona información estadística del objeto de estudio, y las cualitativas pues busca identificar y comprender, ahí es donde viene la parte cualitativa, puntualmente comprender el objeto de estudio, en este caso las personas. Ahora, ¿qué investigación realizar? ¿Realizo una investigación general, una aplicada, una metodológica? ¿Utilizo una investigación cuantitativa o cualitativa? Pues realmente creería que podemos hacer una investigación incluso mixta. Aquí lo importante no es seguir un camino específico. Tenemos diferentes métodos de investigación, diferentes técnicas de investigación. Cada una de ellas tiene instrumentos, y pues lo que nosotros debemos es, de acuerdo a esa audiencia, incluso de acuerdo a las capacidades que tenemos, a las condiciones que tenemos, aplicar alguno de ellos. Realmente, digamos, dar una respuesta puntual a qué camino seguir en estos términos es bastante complejo. Sin embargo, quiero compartirles un instrumento que está disponible en mi blog, que se llama Instrumento de Identificación de Audiencias. Es un documento bastante sencillo, pero que a partir de unas preguntas nos plantea una aproximación a la identificación, a la comprensión de esa audiencia. Por ejemplo, el instrumento nos pregunta sobre los usuarios, porque está enfocado a temas web.
Entonces aquí hay una clasificación demográfica. Nos pregunta sobre el rango de edad, sobre a qué género pertenece, nos pregunta el estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad, en fin. Hace también referencia a las capacidades tecnológicas de esa audiencia y eso es fundamental en términos, digamos, de producción digital. Y también nos hace unas preguntas sobre cómo es el comportamiento, el consumo de contenidos en línea. Este documento, insisto, está disponible en mi blog. Aquí en la descripción voy a dejar el enlace para que vayan y lo revisen. Pero hago la claridad, este instrumento es una aproximación. Realmente investigar audiencias nos toma bastante tiempo y habrán preguntas que no están presentes en este documento, como habrán preguntas que este documento expone y que no aplican para nuestro caso de investigación. Y para terminar, miremos el concepto de stakeholders. Podríamos pensar que esto solamente guarda relación con la administración de empresa y con temas similares cercanos, pero creo que sería errado. Los stakeholders también nos interesa en términos comunicativos, incluso en términos educativos. Básicamente, ¿de qué va esto? Los stakeholders son todos los públicos de interés de la empresa, de la organización, incluso periodística. Entonces, estos públicos tienen de una u otra forma alguna relación con la empresa. ¿Por qué esto? Porque quizás dentro de nuestro ejercicio nos concentramos puntualmente, quizás en el cliente, nos concentramos puntualmente en el usuario de ese servicio, de ese producto, pero abandonamos otros públicos que no necesariamente son audiencias, pero que guardan relación con la empresa. Como lo dice la presentación, tenemos que dentro de esos stakeholders identificamos efectivamente a la audiencia, tenemos también a la academia, tenemos por ejemplo el gobierno necesariamente, tenemos a los empleados de la organización, proveedores, accionistas y otros clientes. Entonces nosotros como periodistas, como comunicadores, incluso como educadores que también hace parte del público objetivo de este canal, no podemos concentrarlos, es mi recomendación, no podemos concentrarnos única y exclusivamente en analizar el usuario final, ¿sí? Sino que tenemos otro montón de audiencias que están alrededor de nuestra estrategia. Si somos educadores, por ejemplo, nos interesa, además del estudiante, conocer, por ejemplo, a los padres de familia o al tutor. Si somos periodistas, por ejemplo, nos va a interesar conocer, además del lector, cuáles son los intereses de la empresa periodística para la que trabajamos o de la que somos dueños, cuáles son esos intereses que pueden estar un poco quizás alejados del lector. También conocer cuáles son los intereses de estas empresas que pautan en nuestro medio de comunicación. Si es un asunto político, pues cuál es esa filosofía política, religiosa, etcétera. Es decir, el análisis de la audiencia no deberíamos ubicarlo solamente en ese usuario, digamos, final de nuestro ejercicio, sino que también debería involucrar a toda esa lista de stakeholders. Ya tenemos entonces algunas claridades, algunas aproximaciones sobre la audiencia y sobre la importancia de analizarla. Conocimos además algunos hitos en esa mutación, por llamarlo así, de las audiencias, arrancando en esa audiencia de la antigüedad y haciendo un recorrido por diferentes siglos, donde termina en el siglo XXI, que al parecer se está cerrando, se está completando un ciclo. Pues Internet empieza a recuperar esas audiencias pequeñas, activas, interactivas, y digamos temporales que sucedían en esos teatros, digamos presentaciones musicales de la antigüedad. También vimos que en esa importancia de los análisis de audiencia nos va a permitir hacer estudios diagnósticos, predictivos, taxativos y estratégicos. Vimos además que la investigación puede ser aplicada o empírica, puede ser general, puede ser metodológica, además puede ser académica o comercial, puede ser cualitativa o cuantitativa y por último puede ser de fuentes de información primaria y secundaria, pero que al final cuando hagamos nuestra investigación puede ser mixta, incluso debería ser mixta. Y finalizamos con los stakeholders, no concentrarnos única y exclusivamente en el usuario. Tenemos que conocer además todos esos públicos, esos grupos que se relacionan de una u otra forma con nuestro proyecto comunicativo,
con nuestro proyecto educativo, con nuestro proyecto empresarial. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre este asunto que estoy abordando en este video sobre las audiencias, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Y por último, aquí en la esquina hay un botón de suscripción. Te invito a que des clic y después veas este video que estoy recomendando. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.